Iremos para la cuestión de preguntas y comentarios por parte de la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Meca, muchas gracias a Héctor, a Rocío por la invitación a participar. Y bueno, si quieren voy a apagar la cámara que me pidieron. Bueno, la conferencia del día de hoy va a tratar lo que son alimentos funcionales sostenibles, con acción antiglicante y potencialidad para prevenir las enfermedades del nuevo milenio. Esta conferencia es un gusto para mí presentarla en el día de hoy, principalmente porque se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, ya que esta presentación tiene como foco la gestión de desperdicios para su uso en el desarrollo de alimentos funcionales sostenibles. Si hablamos entonces de sostenibilidad, tenemos que traer lo que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron planteados por FAO en el año 2015, y a su vez unirlo a lo que es el concepto del sistema alimentario sostenible, que está formado principalmente por los elementos que se relacionan con el sistema alimentario, como es el medio ambiente, la población, los procesos y las instituciones. Este sistema alimentario está relacionado por actividades como es la producción, el procesamiento, la distribución, la preparación y el consumo de alimentos. Y a su vez obtenemos resultados de estas actividades en lo que es la nutrición, el estado de salud, el crecimiento socioeconómico, la equidad y la sostenibilidad ambiental. Por lo cual es que les traía, esperen que les voy a ver si puedo usar. Estoy buscando para poder señalar, que no encuentro en este momento, perdón. Bueno, no lo encuentro. ¿Es el PowerPoint? Sí, es PowerPoint. Sí, ahí estoy pudiendo señalar. Acá estoy pudiendo señalar. Bueno. Sí, es el... Bueno, más que nada quería remarcarles este relacionamiento en lo que es lo social, lo económico y lo ambiental que hacen a lo que es el concepto de sistema alimentario y la importancia que tienen desde el punto de vista del desarrollo sostenible. Bueno, si hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, tenemos en cuenta lo que 4 de los objetivos principales que van a estar relacionados con lo que es los alimentos. Uno de los objetivos que más nos importa es el objetivo 2, poner fin al hambre, hambre cero, con el cual se busca terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para el año 2030. Para esto es necesario entonces realizar cambios en lo que es el sistema alimentario mundial para poder nutrir a los más de 821 millones de personas en situación de necesidad. Y a su vez, vinculado a este objetivo, no solo hay problemas de desnutrición por falta de alimentos, sino también por una alimentación que no es adecuada. Hoy en día, la epidemia de obesidad en América Latina es un problema muy importante. La situación en Uruguay y en México es muy similar. En los últimos años ha crecido los índices de sobrepeso y obesidad de una manera abismal. Tenemos en la actualidad más de un 60% de la población con sobrepeso. Por lo cual, no solamente tenemos que tener cuidado y enfocarnos a la falta de alimento, sino a una alimentación adecuada. Actualmente podemos encontrar hogares con un niño desnutrido
y una madre con sobrepeso, o un niño con desnutrición crónica y sobrepeso, por lo cual eso es un alerta, es un problema muy importante, por lo cual desde el área de los alimentos necesitamos enfocarnos a poder controlar esta epidemia. Otro de los objetivos que también nos trae y nos va a estar relacionado con esta presentación es la salud, es el objetivo 3, salud y bienestar. Estamos hablando de desarrollar alimentos para que tengan un efecto sobre las enfermedades no transmisibles, las principales enfermedades de este milenio. Entonces, si hablamos de salud y bienestar, tenemos que enfocarnos en una alimentación adecuada. Alimentos que tengan incidencia entonces en la reducción de las enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades se encuentran, podemos definir a 4 de estas principales enfermedades, que es la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias crónicas. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Eso es lo que plantea el objetivo 3. Pero tenemos marcadores e indicadores dentro de este objetivo, que es lo que nosotros estamos tratando de enfocarnos y trabajar desde el área de alimentos para poder incidir en esa disminución de la tasa de mortalidad. El indicador 341 que les traje acá dice, se busca una tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas. Esta tasa de mortalidad es necesario bajarla en un 33% para el 2030. Eso es uno de los principales objetivos que se tiene para este 2030. Se deben aplicar muchas políticas, trabajar en conjunto para poder cumplir con estos objetivos. A su vez, tenemos 2 objetivos que van a estar relacionados también con lo que es el desarrollo de alimentos funcionales, que son los objetivos 9 y 12. El objetivo 9, como dice ahí, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Bueno, se necesitan entonces inversiones en nuevos procesos industriales. Esto es necesario para poder lograr entonces ese desarrollo sostenible y fomentar una mayor estabilidad social. A su vez, tenemos el objetivo 12, en el cual queremos garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Necesitamos esa producción y consumo responsable. Y acá es que entramos a todo lo que es la economía circular. Entonces, mediante este objetivo, o estos 2 objetivos también, va a estar relacionado a revalorizar procesos industriales mediante lo que puede ser el aprovechamiento y la reducción de residuos. Para poder reducir los residuos, necesitamos enfocarnos y conocer en qué parte de la cadena de producción se están generando. Y por eso es que les traigo esta otra transparencia, en la cual figura la distribución de la pérdida y desperdicios de alimentos en la cadena de valor. Acá podemos ver las diferencias que existen dependiendo de los ingresos de los países de ingresos altos, bajos o medios. Ahí podemos ver que los países más desarrollados tienen una mayor generación de residuos en lo que es la etapa de consumo, desperdician más alimentos en la etapa de consumo. En tanto en los países de América Latina, que es los que estamos nosotros, es que nos importa o que se generan más cantidad de residuos en lo que es la etapa de post cosecha y cosecha. Ahí generamos aproximadamente un 21% de los residuos que se dan en la cadena de valor. En todos los casos podemos ver que a nivel mundial en torno a un tercio de todos los alimentos producidos se pierden o desperdician. O sea que estamos hablando de un 33, un 30% de desperdicios en lo que es la cadena de valor. Hay que hacer algo, es necesario hacer algo. Por eso es necesario concientizarse de que debemos actuar a nivel de la generación de residuos. Debemos poder valorizar estos residuos.
y más nosotros que tenemos una gran generación de desperdicio a nivel de post cosecha y cosecha. Entonces, esas fuentes naturales van a ser fuentes naturales de compuestos bioactivos que van a poder ser incorporados en alimentos para el desarrollo de alimentos funcionales. Y bueno, lo que es importante que estos 4 objetivos que yo les había mencionado, siempre es necesario para poder implementarse y para poder cumplirse, lograr llegar a estos resultados en el tiempo que se está postulando, se deben generar y tener alianzas de cooperación entre lo que son el Estado, los gobiernos, las industrias, los consumidores, los científicos, desde el ámbito privado y público. Todos debemos estar aliados para poder lograr estos objetivos. Si vamos desde el área de la investigación, del área de alimentos, sabemos que debemos apoyar a los gobiernos, al Estado, proponiendo estrategias de gestión de los residuos para que sea y se dé un desarrollo sostenible. Es necesaria nuestra participación como científicos, como especialistas en alimentos. Debemos actuar como intermediarios también entre lo que es la industria y los consumidores, buscando que los consumidores elijan, sepan elegir los alimentos que sean sostenibles, seguros, saludables, y a la vez que tengan un efecto positivo sobre la salud. Y desde el área de la industria, trabajando desde el área de la industria, debemos estar produciendo ese tipo de alimentos para que podamos mejorar la calidad de vida de la población. Lo que quería marcarles y comentarles es que actualmente lo que tenemos es una ventaja. Los consumidores en el momento actual están más empoderados, son consumidores más exigentes, son consumidores que no solamente se preocupan porque su alimento sea rico, sino también buscan que les dé salud, que les dé bienestar. Y a la vez siempre van a buscar que sean prácticos, que sean naturales, sostenibles. Las nuevas generaciones están tendiendo cada vez más a buscar alimentos naturales y sostenibles, por lo cual nosotros como generadores de alimentos, como desarrolladores de alimentos, tenemos que pensar en eso, en poder ofrecer ese tipo de alimentos. Y bueno, y ahí es donde entran los alimentos funcionales. Con 10. ¿Se escucha? Bueno, entonces es donde entran los alimentos funcionales. Acá podemos hablar de que son alimentos que más allá de su valor nutricional habitual, tienen un efecto sobre la salud. Y bueno, si hablamos de un efecto sobre la salud, desde el punto de vista de lo que son las alegaciones o los claims que se van a incorporar en el etiquetado de alimentos, vamos a poder encontrar 2 tipos de declaraciones asociadas a estos alimentos. Y ahí tenemos lo que son las declaraciones de propiedades funcionales, que son las que van a afirmar o sugieren que existe una relación entre el nutriente contenido en el alimento y la salud. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, del calcio, que puede contribuir a fortalecer los huesos. Por el otro lado, tenemos declaraciones de propiedades saludables, que van a ser las que van a vincular el consumo de un alimento que contenga uno o más componentes que favorezcan la reducción del riesgo de padecer alguna enfermedad. Y en ese caso estamos hablando, por ejemplo, de fitoesteroles, que van a contribuir a reducir el nivel de colesterol en sangre, disminuyendo entonces el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Estos son 2 tipos de alegaciones de salud que se pueden estar incorporando en los alimentos funcionales. Acá les quería traer estos cambios en la mentalidad o en las tendencias en los consumidores en base a una encuesta que realizamos en el año 2020, en plena pandemia por COVID-19, fue entre los meses de julio a septiembre, en la cual consultamos a los consumidores, hicimos una encuesta de más de 500 personas, y pudimos encontrar de que sí, que había una mayor preocupación o un mayor interés en la dieta en ese periodo.
Le preguntamos si habían incorporado algún tipo de alimento funcional o algún nutracéutico en su dieta, y habían comentado, un 37% de la población había comentado que sí. Y cuando quisimos saber qué eran lo que más habían incorporado en sus dietas, encontramos que principalmente habían incorporado lo que son vitaminas, minerales, habían incorporado también antioxidantes en un 10%, en un 9%, lo que eran probióticos en un 14%, y lo que era omega 3 y proteínas también habían incorporado omega 3 un 5% y proteínas un 14%. O sea que de esa incorporación en su dieta había un alto porcentaje que se estaban preocupando por mejorar el valor nutricional o la calidad de los alimentos que estaban consumiendo. Debido a esto, a que cada vez hay una mayor preocupación por el estado de salud. Y bueno, si nosotros dijimos, los consumidores están interesados cada vez más en buscar alternativas saludables, buscar alimentos que tengan un efecto sobre la salud. Por el otro lado, sabemos que hay una gran generación de desperdicios de residuos de alimentos. Ya les comentaba que en la etapa de cosecha y post cosecha se están generando alrededor de un 20% en lo que son distintas industrias relacionadas a este tipo de alimentos. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar a partir de estos residuos, buscar valorizar y obtener ingredientes que sean funcionales y poder incorporarlos y cerrar lo que sería este ciclo mediante lo que es entonces una economía circular, ¿no? En la cual el modelo de producción implica una reutilización y aprovechamiento de ciertos residuos para darle entonces un valor añadido y transformarlos entonces como un ingrediente funcional en otro proceso. Y bueno, esto nos ha llevado a investigar diferentes matrices. Hemos trabajado con diferentes tipos de residuos. Trabajamos con residuos de la industria láctea, principalmente la industria del queso, con suero lácteo. Hemos trabajado con residuos de la industria del vino, específicamente con lo que se genera de la elaboración del vino Tanat, una variedad muy natural o muy producida en nuestro país. Hemos trabajado con residuos de frutas, trabajamos con residuos de granada, de arándanos, hemos trabajado también con lo que es el uso de hojas verdes, como es el cale, la rúcula, y todos esos hemos podido cerrar obteniendo diferentes ingredientes funcionales e incorporándolos en diferentes procesos. Y acá les voy a traer 4 ejemplos para poder conversar hoy en esta presentación de residuos obtenidos de la industria y la obtención específica de diferentes bioactivos. En lo que se refiere a el área de la industria del queso, hemos obtenido lo que es el suero lácteo, y con esto nos hemos enfocado principalmente a la concentración y la obtención de proteínas de suero. Trabajamos con 2 proteínas, la alfa-lactoalbúmina y la beta-lactolobulina, que son 2 proteínas que tienen un valor nutricional muy bueno desde el punto de vista de los aminoácidos que presentan. Y a su vez hemos encontrado que cuando se extraen, se concentran y se incorporan en diferentes productos, como en yogures o durante procesos digestivos, se obtienen péptidos bioactivos. Estos péptidos bioactivos es lo que nosotros nos hemos enfocado a estudiar, a identificar diferentes propiedades. Hemos encontrado que presentan propiedades antioxidantes, propiedades antihipertensivas, y eso es algo muy importante para poder prevenir entonces algunas de las enfermedades no transmisibles que más nos preocupan. Otro residuo que les había comentado era el residuo de la industria del vino Tanat. Trabajamos principalmente con lo que es la cáscara de este residuo, principalmente es el orujo, separamos la cáscara, y con esa cáscara es que hemos podido obtener principalmente fitoquímicos
Vamos a ver, les voy a comentar específicamente qué tipo de fitoquímicos encontramos. Hemos encontrado vitaminas, minerales y muchísima fibra alimentaria. En el caso de lo que es los residuos de la industria de los jugos, específicamente naranjas y mandarinas, también hemos encontrado en estos casos una muy buena fuente de fitoquímicos y de fibra alimentaria, que también les voy a mencionar cómo inciden su acción y cómo tienen efecto potencial sobre la salud. Y hace menos tiempo hemos empezado a trabajar con el residuo de la industria cervecera, en el cual hemos visto que este bagazo cervecero que se genera luego de la elaboración de la cerveza es muy rico en proteínas, importante fuente de proteínas, también asociado a la presencia de péptidos bioactivos que presentan actividad antioxidante y antihipertensiva. Por otro lado, fuente de fitoquímicos y fuente de fibra, lo cual hace una materia prima o un ingrediente muy bueno, funcional, para la incorporación y desarrollo de alimentos. Con estos hemos hecho panes, unos panes que han quedado muy bien, que han tenido una muy buena aceptación, y bueno, creemos que por ese lado podemos estar revalorizando este residuo. Y voy a entrar un poco a comentarles en detalle el caso y el ejemplo de la cáscara de orujo, la cáscara de uva de uva Tanat. En primer lugar, cuando se elabora el vino, por cada 100 kilos de uva procesada se generan alrededor de 25 kilos de subproductos. Este subproducto, por lo que ven, es una fuente importante de fibra dietaria. Esa fibra dietaria, muchas veces podemos hablar de fibra antioxidante porque está asociada con compuestos fitoquímicos, compuestos fenólicos, y es lo que muchas veces hablamos de fibra antioxidante. A su vez también tiene proteínas, tiene lípidos, pero tiene un alto porcentaje de compuestos fenólicos, lo cual hemos tratado de extraer, buscar diferentes metodologías de extracción para poder concentrar y cuantificar, para poder relacionar después con la actividad antioxidante que estarían presentando. Y bueno, entonces en un primer momento buscamos estrategias para poder concentrar los compuestos fitoquímicos. Si queríamos extraer los compuestos fitoquímicos, empezamos con diferentes metodologías de extracción, extracciones con solventes, extracciones con fluidos supercríticos, extracciones combinando ultrasonido, extractos hidroalcohólicos ácidos. Y bueno, luego de probar diferentes metodologías, hemos logrado conseguir o obtener las condiciones en las cuales se potenciaba o se extraía un mayor porcentaje de compuestos fitoquímicos, que era mediante una extracción hidroalcohólica ácida. De esa forma podíamos extraer un mayor porcentaje de lo que son las antocianinas y los flavonoides. Bueno, entonces, con ese extracto que habíamos logrado cuantificar, habíamos logrado tener un muy buen porcentaje, un muy buen rendimiento, pasamos a hacer una cuantificación, para lo cual este extracto lo caracterizamos mediante UHPLC masa-masa, cuantificando entonces los polifenoles presentes, y encontramos principalmente ácidos fenólicos, el ácido cafeico, el ácido gálico, el ácido siríngico, el ácido vanílico. El que se encontraba en mayor proporción era el ácido gálico. Después encontramos flavonoides, ahí encontrábamos la quercetina y quercetinas glicoconjugadas, tanto con glucosa como con galactosa. Estos flavonoides después vemos y vimos que están muy relacionadas a las propiedades que luego presentan este residuo. También encontramos antocianos, antocianinas, algunas derivadas de la malvidina y otras de la petunidina. Y bueno, de esta forma pudimos caracterizar este extracto obtenido de orujo de uva Tanat, fuente entonces de fitoquímicos con gran potencial bioactivo. ¿Qué hicimos entonces con él?
con este extracto? La siguiente parte que nos enfocamos fue a ver, bueno, qué propiedades bioactivas podíamos encontrar, que determinar la bioactividad vinculada a su efecto potencial de reducir, en este caso, el riesgo de diabetes. Entonces, para tener un efecto sobre esta enfermedad, evaluamos distintas propiedades bioactivas que se vinculan entonces a una reducción de aparición del riesgo de enfermedad. Por un lado, sabemos que el estrés oxidativo desempeña un papel importante en el desarrollo de complicaciones de la diabetes debido a la actividad oxidativa excesiva. Por lo que el poder contar entonces con antioxidantes naturales que disminuyan el estrés oxidativo es una primera barrera para prevenir entonces las complicaciones. Por eso, entonces, evaluamos el potencial antioxidante de este subproducto. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bien. Entonces, Esta iguela verga. ¿alguien No sé, no creo. está hablando y no... Debe tener el No, micrófono sí, abierto y no sabe. Bueno, continuando. Entonces, la actividad antioxidante era lo que nosotros queríamos evaluar relacionado entonces a este papel importante relacionado a las complicaciones de la diabetes. Y bueno, medimos actividad antioxidante mediante dos metodologías, en este caso ABTS y ORA, que son dos metodologías tradicionales que se utilizan para evaluar la actividad, y vimos que tenían un muy buen potencial. Ahí vemos en negro, era la actividad que tenía ese extracto que nosotros teníamos. A la vez, para poder relacionar con la diabetes, también es importante el control o poder de alguna forma controlar los niveles de glucosa en sangre. Sabemos que, bueno, un exceso de concentración de azúcar en sangre va a estar relacionado a mayores complicaciones por la diabetes. Entonces, poder disminuir la absorción de azúcares es una de las estrategias que también estábamos buscando. ¿Y cómo hacíamos esto? Bueno, tratando de ver si estos extractos tenían una acción sobre las enzimas del metabolismo de carbohidratos. Y bueno, sí, encontramos que actuaban a nivel de la inhibición de lo que es la alfa-glucosidasa y la alfa-amilasa, que son dos de las principales enzimas que participan en lo que es la absorción de carbohidratos. Una de las teorías que teníamos es que este efecto de la inhibición estaba relacionado principalmente a los flavonoides y las antocianinas presentes. Entonces, lo que hicimos fue evaluar este efecto hipoglucemiante mediante lo que es una metodología en la cual se evalúa la inhibición de la enzima alfa-glucosidasa y la alfa-amilasa, en este caso la alfa-glucosidasa, y se comparan con un medicamento de referencia que es la acarbosa. De esta forma pudimos encontrar que un compuesto fenólico como es la cianidina tiene un efecto muy similar a la acarbosa, y a la vez el extracto hidroalcohólico también presentaba ese efecto. O sea que este extracto que nosotros teníamos estaba teniendo un efecto en la inhibición de la absorción de azúcares, una inhibición sobre la enzima alfa-glucosidasa, y eso estaría teniendo un efecto positivo sobre lo que es las complicaciones asociadas a la diabetes. Otro de los mecanismos bioquímicos protagónicos en esta enfermedad es la reacción de la glucosa y otros monosacáridos sobre las proteínas, conocidas como glicación. Todos que trabajamos en el área de alimentos hemos escuchado y hemos hablado de lo que es la reacción de Maillard. Esta reacción está vinculada a lo que es la generación de aromas, el color, los cambios que se dan en los alimentos que son tratados térmicamente.
Bueno, muchos de estos cambios son deseables. Nosotros queremos que los productos tengan ese color tostado, que la carne tenga esa coloración, que los dulces tengan la coloración como el dulce de leche de nuestra zona. Y bueno, es esa reacción, se generan los productos de Amadores y a partir de ellos se generan estos compuestos, que son los compuestos AGEs. Los compuestos AGEs, podemos hablar de dos principales compuestos AGEs, que son la carbosimetillicina y la pentosidinidina. Ambos compuestos tienen un efecto a nivel del organismo muy importante. Se ha visto que altas concentraciones de AGEs en el organismo están relacionadas a distintas enfermedades no transmisibles, como es el caso de enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, todas asociadas muchas veces a complicaciones en pacientes con diabetes. Principalmente dado a que la reactividad que tiene este compuesto. Lo que también podemos hablar y tener en cuenta es que la generación de AGEs no solamente se va a estar dando a nivel de lo que nosotros estamos comiendo, sino que también se puede estar dando a nivel del organismo. O sea que la cantidad de AGEs que tenemos en el organismo va a venir, por un lado, a partir de la dieta. Si nosotros consumimos un alto contenido de alimentos tratados térmicamente, alimentos muy quemados o alimentos, ahí tenemos una alta carga de AGEs en nuestra dieta, y por el otro lado, en el organismo se van a estar generando AGEs debido a la reacción de azúcar con proteínas que se pueden estar dando normalmente en el organismo. Y si tenemos estos productos AGEs en mayor proporción, empiezan a darse complicaciones debido a estas reacciones de interacción proteína-AGEs. Por un lado, entonces, acá podemos ver que los compuestos AGEs son captados por receptores específicos. O sea que tienen dos formas de actuar. Por un lado, pueden actuar directamente sobre la estructura, sobre la proteína, y modificar la función. Pero por el otro lado, sabemos que estos compuestos AGEs pueden estar siendo captados por receptores específicos. A través de estos receptores, lo que hacen es activar las células, tanto endoteliales o macrófagos, lo que van a llevar a un aumento de producción, por ejemplo, de radicales libres o de citoquinas inflamatorias. Todo esto va a estar relacionado y va a desencadenar otro tipo de procesos que también acentúan las complicaciones de los diabéticos o problemas como renales o enfermedades cardiovasculares en pacientes no diabéticos. Desde el punto de vista de la interacción y los cambios en la función de las estructuras de las proteínas, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la glicación de las fibras de colágeno en la piel o en la pared de los vasos sanguíneos. En el caso de los vasos sanguíneos, pueden estar produciendo rigidez de estas paredes arteriales, lo cual pueden estar desencadenando enfermedades cardiovasculares. Por lo cual es muy importante el control de los niveles de compuestos AGEs en el organismo. En controlar, nosotros desde el punto de vista de la industria de alimentos, debemos poder generar o desarrollar alimentos con baja carga o bajo contenido de compuestos AGEs, por lo cual el procesamiento que nosotros estemos haciendo en los alimentos es de suma importancia. Tratar de optar por elegir técnicas culinarias o técnicas de procesamiento de alimentos adecuadas para evitar la formación en exceso de estos compuestos, dada su alta reactividad que tienen una vez que son ingeridos. Algunas de las enfermedades que se han visto asociadas a altas cargas o altos contenidos de AGE en el organismo desencadenan diabetes tipo 1 y tipo 2, resistencia a la insulina, enfermedades renales, enfermedades vasculares y demencia, por lo cual es muy importante tener el control de este tipo de compuestos. Les dejo esta información de este congreso, que si bien es en la fecha, en la semana anterior a vuestro congreso, no creo que les dé el tiempo para ir, pero de última pueden entrar en la página y ver información de qué son los AGEs y su relación principalmente con todas las epidemias del siglo XXI.
son estas enfermedades que yo les vengo mencionando, y es muy importante tener en cuenta cómo desde el área de alimentos nosotros podemos modificar o controlar los procesos de elaboración de alimentos para que no haya una alta carga de ajes en los alimentos y luego en el organismo. Pero ¿cómo podemos nosotros, desde el área del desarrollo de alimentos, tratar de controlar la formación de ajes? Por un lado, les comenté, bueno, controlar el proceso de elaboración. Pero por el otro lado sabemos que la incorporación de cierto tipo de compuestos bioactivos, como es el caso de los fitoquímicos, pueden inhibir la formación de los compuestos ajes. Los compuestos ajes que les mencioné, como la carboximetillicina, son compuestos fluorescentes. Entonces, nosotros evaluamos y determinamos la generación de estos compuestos para poder ver si incorporamos ciertas concentraciones del extracto hidroalcohólico ácido, pudimos ver que tenían un efecto inhibidor de lo que es las reacciones de glicación. En este caso habíamos hecho sistemas modelos con proteínas y metildioxal para que se favoreciera la formación de ajes. Si nosotros incorporábamos estos extractos, lográbamos controlar y disminuir la generación de los compuestos ajes. Dábamos un muy buen porcentaje de inhibición. ¿Y qué hacemos? Lo comparamos con un medicamento de referencia, en este caso la aminoguanidina, que es un medicamento que se utiliza para controlar las reacciones de glicación en pacientes diabéticos. Entonces, si nosotros hablamos de cómo desde el área de alimentos podíamos hacer, bueno, incorporando extractos o fitoquímicos en el desarrollo de los alimentos, podemos estar disminuyendo la formación de compuestos ajes a nivel del alimento. Así disminuir lo que va a ser la carga de ajes en el organismo. En el caso del extracto hidroalcohólico habíamos encontrado un IC50, o sea, un porcentaje de inhibición del 50% de lo que es la generación de ajes, con una concentración muy bajita, de 0,65 miligramos por mililitro del extracto. O sea que teníamos un extracto muy potente para inhibir la formación de ajes. O sea que el producto que fuéramos a desarrollar con la incorporación de este extracto tenía un muy buen potencial antioxidante y tenía a la vez un muy buen poder inhibidor o antiglicante, inhibidor de ajes o antiglicante. A su vez también les había comentado que tenían un efecto en lo que es la reducción de la absorción de azúcares, o sea que actuaban a nivel de las enzimas, la alfa-glucosidasa y la alfa-amilasa. Todo esto nos llevaba a poder decir de que podíamos estar desarrollando alimentos con la incorporación de este tipo de extractos. Pero bueno, nosotros hasta ahí estamos hablando de estudios in vitro. Pero, ¿qué pasa si nosotros consumimos un alimento con el agregado del extracto? Entonces, ahí viene la segunda parte del estudio que realizamos. Por un lado, queríamos saber si estaban bioaccesibles los compuestos bioactivos presentes en este extracto. Para lo cual trabajamos con lo que es el modelo estandarizado de simulación digestivo InfoGes, el cual incluye 3 etapas, lo que es boca, estómago e intestino, y de esa forma pudimos evaluar la fracción que queda luego de la etapa intestinal y cuantificar el contenido de compuestos fenólicos y la actividad antioxidante, entre otras. Ahí podíamos ver la fracción bioaccesible. Teníamos entonces una fracción bioaccesible y una fracción colónica. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos la simulación digestiva, la sometemos a la acción de las enzimas digestivas, obtenemos una fracción soluble, que sería la fracción bioaccesible, que va a estar disponible para ser absorbida a nivel del intestino, y por el otro lado tenemos un residuo. Ese residuo no va a poder ser absorbido a nivel del intestino y va a pasar a el colon, donde ahí van a empezar a interactuar con la microbiota intestinal y podría tener otro efecto funcional. Eso estamos estudiando en este momento, qué es lo que pasa con la microbiota, pero en este caso
encontramos que la fracción bioaccesible tenía una pérdida de lo que era el contenido de compuestos fenólicos y de actividad antioxidante. Luego de la digestión, entonces, podíamos estar cuantificando qué era lo que pasaba con estos bioactivos y encontramos eso, que había una pequeña pérdida. No sabemos si es que la pérdida es a nivel del estómago, que puede ser, hay pérdida de degradación de antocianinas en medios ácidos, pero también puede ser porque quedan retenidas en lo que es la fibra y quedan y pasan a lo que es la fracción colónica. Ahora que hemos estado investigando a nivel de la fracción colónica, sabemos que un gran porcentaje de los compuestos fitoquímicos están quedando en la fracción colónica y van a poder tener un efecto a nivel de la salud en esa etapa. Entonces no es que estemos perdiendo completamente parte de los bioactivos, sino que los estamos dividiendo. Por un lado van a actuar a nivel del intestino, siendo absorbidos, y por el otro lado van a estar actuando a nivel de la microbiota intestinal, generando otro tipo de compuestos que también van a tener un efecto sobre la salud. Bueno, entonces de esta forma encontramos que la fracción bioaccesible disminuía la actividad antioxidante. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos seguir investigando? Eso es lo que fue la siguiente etapa que empezamos a desarrollar. ¿Qué pasaba si estaba bioaccesible? Bueno, entonces quisimos empezar a hacer estudios a nivel celular. Para saber eso tenemos que ver si utilizar diferentes cultivos celulares, distintas líneas celulares, para evaluar si hay un pasaje a través de los enterocitos y pasan a el organismo para poder cumplir y llegar al órgano blanco. Entonces, la primera etapa que vamos a plantear fue el estudio a nivel celular, para luego pasar a estudios en humanos y finalizar con estudios de intervención en humanos. Dentro de los estudios a nivel celular, lo que planteamos y lo que resulta importante es trabajar principalmente con líneas celulares provenientes de fuentes acreditadas. Nosotros trabajamos con diferentes líneas celulares, pero la que utilizamos en el trabajo con el extracto hidroalcohólico de orujo de uva fue la línea celular RO2647, que pertenece a macrófagos de ratón. En primer lugar, lo que se hace es un estudio de la citotoxicidad. ¿Para qué? Bueno, para saber cuál es la concentración en la cual podemos estar agregando o incorporando este bioactivo sin que provoque la muerte celular. De esa forma se trabajaron con diferentes concentraciones y luego se determina la viabilidad celular mediante diferentes métodos. Nosotros utilizamos el método de MTT y de esa forma sabemos cuál es la concentración máxima de extracto que puede ser incorporada sin producir un efecto tóxico. Una vez que sabemos las concentraciones que podríamos estar utilizando, pasamos a hacer los estudios de determinación de evaluación de actividad. Evaluamos actividad antioxidante y evaluamos actividad antiinflamatoria. Entonces, de esa forma es que, esperen un segundito. Disculpen. Entonces, estamos evaluando lo que es la actividad antioxidante y antiinflamatoria a nivel celular. Encontramos que este extracto presentó un muy buen potencial antiinflamatorio, debido a que a determinadas concentraciones lograban inhibir de forma similar a lo que era el control positivo. Otra cosa que también pudimos observar con estos estudios celulares era si había pasaje a través de lo que es la capa celular, ¿no? A través de las células del intestino. Para esto lo que hicimos fue trabajar con líneas celulares nuevamente, sembrar sobre la cara apical y ver si había pasaje a través de la capa, en la cara vasolateral. ¿Cómo pudimos ver esto? Bueno,
hicimos una cuantificación. Nosotros lo que estuvimos evaluando fue la absorción de glucosa. ¿Por qué era? ¿Por qué? Porque estábamos pensando en si había alguna modificación en la absorción de glucosa. Si nosotros en las células incorporábamos el bioactivo, la absorción de glucosa se veía disminuida. ¿Esto por qué? Bueno, pudimos encontrar de que los transportadores de glucosa eran los mismos que los transportadores de los flavonoides glicosilados, por lo cual el extracto que tiene un alto contenido de flavonoides glicosilados estarían compitiendo por los transportadores de glucosa y de esta forma reducían la absorción de glucosa. Entonces eso fue un efecto muy bueno porque pudimos disminuir la absorción de azúcares, por un lado a través de la inhibición de las enzimas que actuaban durante la digestión, como eran la alfa-glucosidasa y la alfa-amilasa, pero a la vez podíamos estar reduciendo la absorción de azúcares actuando a nivel de los transportadores de azúcares a nivel del intestino. Entonces, los flavonoides, en conclusión, pudimos ver que este extracto hidroalcohólico tenía un muy buen efecto en la reducción de absorción de azúcares. Habría un pasaje, entonces, llegaría a nivel sanguíneo el extracto hidroalcohólico, los compuestos fitoquímicos principalmente, y estarían entonces reduciendo la absorción de glucosa. O sea que teníamos doble efecto. Por un lado, pasan a sangre, luego van a poder distribuirse en los órganos y cumplir función, o sea que tener un efecto sobre la salud, y a la vez estaban reduciendo la absorción de azúcares. Entonces, desde el punto de vista de la epidemia o el problema de diabetes que estábamos atacando, encontramos que era una muy buena alternativa. Bueno, entonces, hasta ahí habíamos llegado a poder identificar que nuestro extracto hidroalcohólico tenía un potencial bioactivo, era absorbido a nivel de células, competía por el azúcar para que disminuyera el contenido de azúcar en sangre, tenía efecto antioxidante, efecto antiglicante, y bueno, ¿qué era lo que pasaba? Nosotros queríamos entonces desarrollar un alimento. Bueno, pasamos a la siguiente etapa, en la cual era el desarrollo de un proceso tecnológico. En este caso, trabajamos con dos tipos de alimentos. Por un lado, trabajamos con el desarrollo de galletas de orujo de uva, y por el otro lado, con yogur con agregado de extracto. El extracto lo utilizamos para el yogur, en tanto luego dijimos que el extracto como tal era muy costoso, la parte de extracción, y quisimos reducir esa etapa y nos quedamos directamente con lo que es el orujo de uva seco, lo molimos y lo utilizamos directamente como harina de orujo de uva para la elaboración de galletas, dado que ya sabemos que en ese orujo de uva están incluidos los compuestos fitoquímicos que nosotros habíamos extraído para poder caracterizar y cuantificar. En tanto, cuando quisimos hacer el yogur con la harina de orujo de uva, nos quedaba todo precipitado, no era factible tecnológicamente. Entonces ahí sí teníamos que recurrir a el extracto hidroalcohólico para poder incorporarlo en la elaboración de yogur. Los productos que hicimos quedaron muy bien, luego, obvio, de una gran cantidad de etapas previas en las cuales no quedaban tan adecuados. Para eso utilizamos lo que es la evaluación sensorial. La evaluación sensorial, todos deben haber escuchado muchas veces de ella, buscamos entender la aceptación de los consumidores sobre los alimentos y los factores que van a influir sobre ella. Sabemos que de 3.000 ideas que se generan, solamente una va a tener éxito, por lo cual es importante el estudio sensorial, para poder decir, bueno, no salir con un producto que después seguramente no vaya a tener resultado. Se sabe que el número de productos que se producen, solamente de esas 3.000 ideas, como les comenté, una llega al éxito. Pero, ¿qué es lo que pasa? En las primeras etapas, por ejemplo, de 72% de productos totalmente nuevos y 55% de extensiones de líneas van a fallar. O sea que es un alto porcentaje
de esos productos se van a estar perdiendo. O sea que es tiempo que se pierde si no se recurren a metodologías como la evaluación sensorial previamente al desarrollo. Y mediante la utilización de la evaluación sensorial pudimos escuchar la voz del consumidor, saber qué era lo que buscaban, si les interesaba o no qué tipo de producto, y por eso fue que llegamos a poder diseñar galletas y yogur, porque veíamos que eran los productos que más buscaban los consumidores. Equilibramos de eso lo que se debe hacer desde la perspectiva del consumidor con lo que potencialmente se podría hacer desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología. Bueno, entonces a partir de la evaluación sensorial logramos y llegamos a poder diseñar este tipo de productos. Variamos diferentes concentraciones a incorporar, tanto de extracto en el yogur como de harina de orujo en las galletas, y luego que tuvimos una formulación adecuada, pasamos a la siguiente etapa, que fue lo que es la composición y vida útil del mismo. Bueno, para eso recurrimos a las metodologías tradicionales, determinaciones de proteínas, de vitaminas, de fibra, de azúcares, y de esa forma pudimos caracterizar a los productos desarrollados. A su vez también debíamos hacer estudios de vida útil, pensando en análisis microbiológico, análisis sensorial, estudios de estabilidad química, como es el caso de acidez, por ejemplo, para poder ver si los productos estarían aptos para luego hacer estudios con consumidores. Siempre hablamos, cuando hablamos de galletas, nos enfocábamos a las definiciones que, para poder ser fuente de fibra o alto en fibra, y por eso era que siempre tratábamos de cubrir esas cantidades de incorporación de orujo para llegar a esos límites. Y bueno, en la última etapa, en la etapa de evaluación sensorial del producto definitivo, en el caso del yogur, se trabajó con el análisis sensorial aplicando lo que es la escala Yarr. La escala Yarr se emplea para identificar si los atributos presentes en ese alimento están bien optimizados o si por el contrario necesitan subir o bajar la intensidad. Entonces, lo que se le pregunta es si es adecuado la acidez, o es muy alta la acidez, o es muy baja la acidez, o si es adecuada la textura del producto, o está muy dura, o es muy blanda, o el color es el adecuado, o es muy bajo el color, o muy suave el color, o muy intenso. Entonces, de esa forma pudimos encontrar, para el desarrollo del yogur, logramos una muy buena aceptación del consumidor, una escala del 1 al 9, un 7,8, es muy bueno. El yogur quedó muy bien, fue un alimento con antioxidantes naturales, sin azúcares agregados, un nuevo sabor, porque la incorporación de yogur de uva no es un sabor común, y un alimento sostenible. Y bueno, desde el punto de vista del dulzor, nos falta un poco mejorar todavía la formulación, porque fue lo que encontramos un mayor problema. Lo encontraban todavía que le faltaba dulzor, dadas las características como de acidez que estaba dando este orujo de uva cuando lo incorporábamos en el yogur. Y bueno, entonces de esa forma pudimos terminar con lo que fue el desarrollo de este producto. Lo mismo habíamos hecho, no nos da el tiempo hoy, pero con el caso de las cáscaras de naranja, también habíamos logrado desarrollar, hicimos las mismas etapas que para orujo de uva, para la cáscara de uva, y pudimos desarrollar también productos, galletitas, también fuentes de antioxidantes y fuente de fibra, sin azúcares agregados, sabor y color natural, también un alimento sostenible. Tuvimos una aceptación de consumidores un poco menor que para el yogur, pero no estaba mal. Siempre que sean superior al 6, casi el 7, están bastante bien. Y bueno, también encontramos, en el caso de los panes, también logramos hacer productos naturales, panes que quedaron desde el punto de vista sensorial muy buenos, desde el punto de vista de las propiedades bioactivas también. Entonces quedamos contentos con los desarrollos de alimentos que habíamos logrado hacer. Y bueno, como conclusión, sabemos que la mayor proporción de desperdicios alimentarios se producen a nivel de cosecha y post cosecha, y estos son una fuente de compuestos bioactivos principalmente fitoquímicos, fibra alimentaria, vitaminas y minerales.
por lo que mediante entonces una correcta gestión de estos residuos, podemos obtener ingredientes funcionales con potencial efecto para prevenir las enfermedades del nuevo milenio, siendo su uso en el desarrollo de alimentos funcionales un ejemplo de sistemas alimentarios eficientes, sostenibles, con capacidad de resiliencia. Y bueno, para terminar, dado que hoy se celebra el Día Internacional de la Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, decimos, pon fin a la pérdida y el desperdicio de alimentos por las personas, por el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alejandra, por esta gran charla que nos acabas de dar, sobre todo por todo el trabajo que han realizado en el ámbito de poder valorizar y sobre todo ver esa aplicación directamente, ver ese efecto, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Y bueno, pues abrimos los micrófonos. Igual si hay preguntas por parte de la audiencia, por favor, adelante. Galaxy. Hola, buenas tardes. Qué gusto escuchar a la doctora con su excelente ponencia. La verdad, estuvo súper bien. Tengo una pregunta. He leído algunos artículos científicos cuando hacen reportes de actividad antidiabética. Algunos reportan únicamente a la actividad de inhibición de la alfa-amilasa y otros de la alfa-glucosidasa. Entonces, en ese sentido va mi pregunta. Para que un péptido o un grupo de polifenoles se considere que tenga una actividad antidiabética, ¿debe de inhibir las dos enzimas o una de las dos? No, se acepta que inhiba una de las dos. Muchos de los trabajos, como dices, se enfocan a una de las enzimas. Obvio que si inhiben a las dos, seguramente si inhiben a una tienen un potencial para inhibir a otra también. No se hacen muchas veces porque son más complicados algunos de los análisis y se simplifican. Nosotros tratamos de hacer ambos análisis como complementarios y hemos encontrado eso, que no hemos encontrado nunca que un extracto o un compuesto bioactivo inhiba solo a una, casi siempre inhiben a ambas. Puede ser que inhiban más o menos. O sea que si hacen la inhibición o hacen la determinación de una, ya se puede considerar antidiabético, sí. Ok, muchísimas gracias. No, de nada. Muchas gracias por la pregunta. Pues tenemos más preguntas por parte del auditorio o del público. Pueden abrir su micrófono con confianza, por favor. Aprovechando que está la doctora Alejandra aquí. Sí, hola, buenas tardes. Adelante. Excelente ponencia. Muchas gracias por compartir la información. Mi pregunta es, ¿cómo puedo yo optimizar el suero lácteo para de realizar más productos? Sí, me parece que lo mencionó, pero como que quisiera ahondar un poco más en eso. Depende de qué tipo de productos quieran desarrollar. Nosotros, si trabajamos con el suero lácteo, lo que se puede hacer es, por un lado, optimizar la extracción, concentración de proteínas. Por ese lado, concentrar proteínas, secarlas y luego incorporarlas en productos como fuente proteica. Sabemos que el incorporar las proteínas como fuente proteica, como tal, sabemos que va a haber luego una digestión y va a haber generación de péptidos a nivel del organismo. Por el otro lado, se puede también concentrar e hidrolizar esas proteínas y luego ese hidrolizado incorporarlo en alimentos. Está muy de moda la incorporación o el consumo de diferentes proteínas hidrolizadas, dado el efecto que tienen como tal, como proteína y como hidrolizadas por sus actividades bioactivas. Pero se pueden estar incorporando en polvo en diferentes formulaciones. Puede ser en diferentes tipos de alimentos. Nosotros estamos probando inclusive hacer suplementos dietarios por la incorporación de estos hidrolizados o desarrollar panes funcionales por la incorporación enriquecidos con estas proteínas.
No sé si por ese lado era la pregunta o... Sí, de hecho está muy bien. Incluso también ese mismo suero lácteo para realizar quesos, por ejemplo, también funcionaría. Capaz que se puede enriquecer los quesos hidrolizados, eso es lo que podría ser una alternativa. Poder volver a incorporar ese concentrado podría ser una alternativa, sí. Habría que diseñar el proceso como para hacerlo. Muchas gracias, sí, está muy bien. De nada. Muy bien. Muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a Janet Karina, por favor. Hola, buenas tardes. Me parece muy interesante la ponencia, excelente. O sea, me parece que el manejo de residuos y esta parte es muy importante. Y doctora, bueno, veo que son estudios muy, muy completos y no sé si ya han hecho como el contacto con las empresas vinícolas para hacer la transferencia de tecnología. En ese sentido, por su experiencia, ¿cuál es el procedimiento para hacer llegar a las empresas vinícolas o de residuos de sueros lácticos, como que se haga esta transferencia de tecnología, de este conocimiento tan importante, ¿no? Sí, nosotros acá en Uruguay estamos en contacto con una empresa que trabaja en lo que es el secado del orujo de uva, obteniendo lo que es harina de uva, y la está vendiendo a nivel comercial y está teniendo mucho éxito en la venta como tal, como polvo. Nosotros lo que estamos haciéndoles es ahora en este momento pasando a hacer los estudios de intervención, tratando de poder relacionar todas estas potenciales actividades, llevarlas a un estudio más allá, a lo que es estudios con humanos, que es lo principal para poder después sí incorporar un claim, porque hasta ahora se está vendiendo como un producto, una harina de tanat, una harina de orujo de tanat, que se está viendo, los consumidores están viendo un efecto, lo agregan como no sé, en yogures, o lo agregan como, como bebidas, no en alimentos. No, en Uruguay en este momento no hemos podido lograr transferirlo a lo que es la industria como tal de alimentos, pero sí lo están vendiendo como polvo seco. Y estamos en la etapa esa de poder hacer estudios de intervención para poder después hablar de todo esto y decir si realmente tienen un efecto sobre la salud. Pero bueno, hemos tenido contactos con empresas de galletitas, pensando en lo que son las galletitas de orujo, y bueno, todavía no se ha cerrado, pero estamos en esas etapas para poder transferirlo a corto plazo. Pero lleva tiempo y es costoso el contacto muchas veces con la industria para poder transferir los desarrollos. Muy bien. Muchas gracias. Rosa Isela, por favor, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Muchas felicidades por todo el trabajo que ahorita en breve tiempo nos compartió, pero se ve que es el trabajo de varios años, ¿no? Son diferentes áreas. Exacto. Doctora, para poder transferir esa tecnología o escalarla, ¿cuáles serían los puntos críticos a controlar o a manipular para el tema del escalado? Por ejemplo, tan solo el ejemplo del suero, ¿no? Que a veces lo vemos algo sencillo, pero en el laboratorio poder aislar las caseínas o las proteínas, pues, pero ya a nivel industrial, ¿cuáles serían las sugerencias, ¿no? Para, pues porque también hay que, como profesores, a veces incentivar a los jóvenes a que no siempre van a estar trabajando para una empresa, ¿no? ¿Qué tal si se juntan y forman la propia, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían esos puntos críticos que deben de cuidar ellos para poder escalarlo ya a nivel real? Hay muchos lugares del país, de aquí en México, productores de leche. Gracias. Sí, no, ese es un tema muy importante y bueno, es complicado. Toda la parte del escalado siempre es complicado porque lo que nos sale
perfecto a escala de laboratorio, después llevarlo a la escala de producción, hay veces que no nos cierra y no nos queda tan bien. Nosotros estamos intentando con la parte del suero lácteo, los hidrolizados principalmente, que es lo que estamos haciendo ahora, hemos pasado de la escala de laboratorio a una escala un poco intermedia, utilizando lo que es secadores en spray, dado que los secadores en spray, a partir de los... es como más comúnmente utilizado en la industria láctea, y podríamos llevarlo como una etapa intermedia. O sea que lo que nosotros estamos haciendo en escala de laboratorio primero, ahora estamos haciendo esa escala intermedia para ver si se siguen cumpliendo las condiciones de tiempos de secado, no pérdida de actividad debido a las condiciones de temperatura, tiempo que estamos utilizando, y bueno, principalmente eso, que no haya un cambio estructural en la proteína durante el proceso de secado. Y bueno, más que nada por ese lado es que nosotros estamos tratando de hacer esa etapa intermedia. Luego, para pasar a lo que es la escala bueno, de producción industrial, eso también hay que tener en cuenta, principalmente en el caso del suero lácteo, va a ser ese pasaje del hidrolizado en tanques a un proceso de secado en polvo, a partir de secadores en spray, que es lo más, creo que es lo más utilizado en la industria láctea. Y bueno, después controlar lo que son actividades. Eso siempre se va a tener que controlar en el proceso para ver si se mantienen o no. No sé si quedó la pregunta contestada. Sí, gracias, doctora. Muy amable. No, por favor. Muy bien. No sé si tenemos más gente del público que quisiera hablar o abrir el micrófono antes de pasar a las preguntas que tenemos en el chat. Bueno, muy bien. Doctora, pues tenemos aquí unas preguntas en el chat, la voy a leer. La doctora Mónica Chávez, muchas gracias por la plática, doctora. Muy interesante. Y viene ahí, ¿cómo concientizar a la población sobre la valorización de residuos agroindustriales? Y eso es algo que complicado, ¿no? Igual lo bueno es que se está hablando mucho del tema, hay mucha más difusión del tema, la importancia. Entonces creo que por ese lado es que como que está concientizándose la gente de la problemática de los residuos. Entonces, tratando de decirles y llevarles esta información de que, bueno, que a partir de esos residuos se obtienen otras cosas que tienen potencial. Entonces, mostrarles que hay pérdidas que pueden reducir esas pérdidas en una producción, y al reducir esas pérdidas pueden disminuir los gastos, o sea que pueden tener una respuesta económica desde el punto de vista de la industria. Y yo creo que al industrial, si vos le hablás por la parte de que podés reducir costos, yo creo que por ese lado podemos estar apuntando a reducir lo que es bueno, la generación de residuos. Si lo pensamos por el lado de la industria. Si es el lado del consumidor, yo creo que tendría que también pensar en todos los efectos sobre los cambios climáticos y los efectos ambientales que podrían estar generando. Creo que hay una concientización mayor en todos esos temas. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Marco César Carrasco nos pregunta, bueno, dice, muchas gracias, doctora. ¿Me podría decir, por favor, cuando realizan los estudios en vivo, cómo le dan los extractos, en este caso, bueno, me imagino los ratoncitos, o cuál es el modelo que utilizan? Nosotros hemos hecho estudios in vivo, y lo que hacemos es mediante sonda nasogástrica, porque el estudio en animal, si nosotros se lo dejamos para comer, hay veces que lo puede comer, a veces no. Entonces recurrimos a lo que es una sonda nasogástrica y dársela directamente, ponérselo en la boca del estómago. Esa es la forma en que hemos hecho los estudios con animales. Perfecto, muchas gracias. Nitzia Talía Flores pregunta, ¿han obtenido aislados proteicos a partir de la harina, me imagino, del orujo? No hemos trabajado con concentrados proteicos. Hemos enfocado principalmente a lo que es el trabajo con el orujo de harina, con la harina como tal. No hemos concentrado. Solamente hemos concentrado en los extractos para la parte de fitoquímicos.
Sabemos que tenemos un porcentaje de proteínas ahí, pero no hemos prestado mayor atención a concentrarlas, sino que aumentan la actividad bioactiva de todo ese sistema, pero no la hemos diferenciado. Muy bien, muchas gracias, doctora, por la respuesta. Aquí tenemos a la doctora Mayela Gobea. Nos dice: muchas gracias, doctora, excelente trabajo, muy interesante el aprovechamiento de residuos y llevarlos a la aplicación, pasando por todas las fases de prueba. Una duda, dice: ¿tuvo complicaciones o interferencias en las pruebas de absorción en cultivo celular, tanto con los extractos como el modelo celular? En sí, el trabajar con células siempre es problemático, más que nada porque a veces que crecen, no crecen las células, siempre hay algún problema, pero bueno, después de mucho trabajo, poner a punto las técnicas, lograr que crezca todo, se pudo hacer los ensayos, pero siempre es un problema los ensayos celulares, siempre llevan mucho trabajo. Si ella trabaja con células sabrá eso. Sí, así es. La doctora Mayela, aquí en la Universidad de Coahuila, en la Facultad de Ciencias Químicas, es experta en esa área, ¿no? Muy bien, aquí tenemos a Ángela. Nos menciona: ¿se han hecho estudios en respuesta glucémica para comprobar la inhibición de las enzimas? Estudios a nivel de estudios en sangre, niveles glicémicos, dijo, en sangre. Sí. No hemos hecho. Estamos en esta etapa ahora, tenemos un proyecto en el cual nos vamos a enfocar al estudio a nivel de estudios de intervención, y tenemos pensado hacer el consumo de la harina de orujo de uva y luego hacer la medición de la respuesta glicémica en pacientes. Eso lo tenemos marcado y esperamos que el año que viene podamos empezar con esa parte. Perfecto, muchas gracias. Por aquí tenemos más. Sí. Nitzia Talía nuevamente nos pregunta: dice: ¿los hidrolizados que han obtenido, qué subproductos son? En el caso de los hidrolizados que hemos obtenido, fueron hidrolizados de proteínas de suero lácteo. O sea que hemos trabajado específicamente con esos hidrolizados, con suero lácteo. No hemos hecho hidrolizados no hemos hecho concentrados ni hidrolizados del bagazo de cerveza. Sabemos que tenemos y que estarían sumando a la actividad, pero no los hemos separado, no los hemos identificado. En tanto, los hidrolizados de suero lácteo hemos hecho identificación y hemos identificado cuáles son las secuencias peptídicas que tienen actividad. Eso está en una última publicación que sacamos, que cualquier cosa, si le interesa, se la puedo pasar. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Adis Pérez Martínez nos pregunta: de la parte del lactosuero, ¿han trabajado con algunas bebidas a base del suero lácteo? No hemos desarrollado bebidas lácteas. Hay otro grupo que trabaja en el tema, pero nosotros no trabajamos en eso. Ok. Y bueno, Jorge Eduardo Angulo López nos pregunta: gracias por la presentación, excelente trabajo. ¿El orujo de uva es una fuente de fibra dietética antioxidante? Y luego la pregunta es: ¿han realizado algún proceso de extracción y concentración de este FDA? ¿Hay algunos estudios posibles o efectos nocivos del consumo de estos subproductos? En sí, nosotros lo que hemos visto es el consumo de fibra, desde el efecto positivo que tienen. No hemos evaluado ningún efecto nocivo, no nos hemos enfocado en nada de eso. Hemos trabajado y sabemos que esa fibra antioxidante está ligada muchas veces a los fitoquímicos, por eso no hemos decidido trabajar con la harina de orujo de uva como tal, debido a ese efecto que le hemos visto, de que esa fibra, al estar ligada a los fitoquímicos, hemos visto que tienen una protección como durante la digestión. Entonces vemos que se pierde menos actividad si nosotros la dejamos como harina como tal, debido a que esa fibra actuaría como un encapsulante natural. Entonces, desde el punto de vista de el mantenimiento o la resistencia de los compuestos fitoquímicos al pasaje por el tracto digestivo, hemos visto que
dejarlo como harina de orujo de uva y no hacer un extracto, nos da un efecto mejor en lo que es la resistencia de los fitoquímicos al tracto digestivo. A la vez, el usar el orujo de harina, la harina de orujo como tal, también es mucho más sencillo que hacer un extracto. No nos hemos enfocado a evaluar ningún efecto negativo de la fibra, pero es algo que se puede hacer en algún momento. No lo hemos hecho en este momento. Perfecto. Muchas gracias. No sé si tengamos alguna otra pregunta por parte de la audiencia. Yo tengo una pregunta, doctor. Adelante, por favor, no sé. Doctora, ¿nos podría platicar un poquito de la parte de la extracción hidroalcohólica ácida y en base a qué decidieron que esa era la mejor extracción? O sea, ¿midieron contenido de polifenoles totales y por qué técnica lo realizaron para poder decidir Sí. que esa era la mejor técnica de extracción? Y lo que nosotros hicimos primero hicimos un diseño central compuesto en el cual trabajamos con distintas variables. Las variables que usamos eran, por un lado, extracciones alcohólicas, por el otro lado, variamos las concentraciones de ácido, a su vez variamos no solamente el extracto como tal, hacer el solvente, sino que también incorporamos ultrasonido, y con todas esas variantes lo que hicimos fue comparar después contenido de compuestos fenólicos, método de Folin, método tradicional de determinación de fenoles totales, actividad antioxidante por ORAC y por ABTS, y en base a los resultados, la sumatoria de todos, ahí vimos que el contenido de compuestos fenólicos era mucho mayor y la actividad antioxidante era mucho mayor en el caso de la extracción hidroalcohólica ácida. Fue por eso que nos quedamos con esas condiciones. Y la duda también es, por ejemplo, al medir con la técnica tradicional de Folin, ¿no interfieren los azúcares? Tiene varias interferencias la técnica, sí, eso lo sabemos, inclusive presencia de proteínas bueno, también nos ha afectado muchísimo esa técnica, pero como una medida preliminar, después, como se correlacionan con lo que es actividad antioxidante, y se mantenía esa tendencia, supimos que esa la condición era la más adecuada. Solamente utilizando fenoles totales no sería lo mejor, pero al combinarlas con las otras metodologías, pudimos identificar esa tendencia. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. No, por Voy a favor. cederle la palabra a la doctora Rosa María. Quiere adelante dar unas palabras. Adelante, doctora. No te Doctora, escuchamos, está el Rosy. micrófono apagado. Capaz que el micrófono, los auriculares. Un segundo, ya se comunica con ustedes. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, pues Alejandra, no quería desaprovechar la oportunidad para agradecerte por tu excelente presentación. Yo creo que todos nos hemos llevado una muy amplia consolidar sobre estas actividades la relación a la beca y la ACA. Entonces, estamos muy contentos de poder tener estas conferencias y en el futuro poder seguir a México para divulgar buenas actividades. Ahí no te escucho bien, perdón. Doctora Rosy, hay interferencia, a lo mejor con un celular o una Escuchamos laptop. una parte, pero después... Sí, tiene mucha interferencia, doctora.
No, creo que Ahí, no. ahí se oye muy bien. Ahí se escucha, Ahí doctora. mejor. Ahí sí. Bueno, creo que complicado el audio conmigo el día de hoy. Suele No, pasar estos no. problemas siempre. Otra vez, doctora. Bueno, entonces, ahora ya no. No, Bueno, no, doctora. muchas gracias y mejor le cedo el micrófono a Misael y después te mandaré un email. Pero muchas gracias por el apoyo a la MECA y esperamos en breve poder tener la oportunidad de tenerte aquí en México para que nos sigas mostrando este gran trabajo que hace. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Bien, pues nada más para recordarles aquí los anuncios. La siguiente conferencia va a estar a cargo de, perdón, primero vamos a hacer una entrega de los diplomas, de las constancias a la doctora Alejandra por su participación con la ponencia Alimentos Funcionales Sostenibles con Acción Antiglicante y Potencialidad para Prevenir las Enfermedades del Nuevo Milenio en el ciclo de Muchas gracias. conferencias de Latin Food 2022. Firman la doctora Rosa María Rodríguez Caso y el doctor Gilbert Vela Gutiérrez, presidente y vicepresidente de la asociación. Le agradecemos Bueno, mucho, muchísimas gracias. doctora. Muchas gracias. Creo que ha sido una charla muy, muy buena, muy interesante y bastante productiva para todos. Esperamos contar con su participación en los futuros eventos de la asociación. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias y bueno, les agradezco la invitación y bueno, quedo a las órdenes para poder colaborar en cualquier otra oportunidad. Esperemos que Saludos. así sea. También hacemos entrega de un diploma al doctor Héctor Ruiz Leza por su participación como moderador en la ponencia de alimentos funcionales sostenibles con acción antiglicante y potencialidad para prevenir las enfermedades del nuevo milenio. Bien, pues firman la doctora Rosy Rodríguez Jasso y el doctor Gilbert Vela Gutiérrez. También, bueno, pues para comentarles que tenemos la siguiente conferencia impartida por el doctor Jorge Belti. La conferencia se titula Ingeniería de Alimentos, Contribuciones y Retos, Salud, Medio Ambiente y Calidad de Vida. Será el día 6 de octubre, por ahí pueden encontrar en nuestras redes los links de registro. Se publicarán en el Facebook el día de hoy y por ahí lo pueden encontrar ya en nuestra página web, amecamex.com. Por otro lado, también tenemos recordarles que pueden publicar en la revista Hablemos Claro, para publicar de manera más digerible para la ciencia y la tecnología de los alimentos para todo el público en general. También les recordamos que tenemos vigente todavía el 25% de descuento para instituciones sede, para la Universidad Autónoma de Coahuila, la UNICACH, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Autónoma de Guanajuato y la Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bien, seguimos también vigentes con los precios de Latin Food que se muestran en pantalla hasta el 30 de septiembre, es decir, mañana. Así que aprovechen. Los que todavía no hacen la inscripción del Congreso, pues todavía están a tiempo para poder recibir este magnífico descuento que todavía estamos manejando. Les recordamos también que por ahí en el chat se quedó el link de registro de asistencia para que por favor lo llenen y puedan ser acreedores de la constancia al completar tres webinars. Por nuestra parte es todo y muchas gracias por su participación.